¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal y como lo anunciamos, hoy vamos a tener en Entrevista Venevisión una conversación con el diputado Edgar Zambrano. Él es diputado a la Asamblea Nacional en representación a la unidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación, Andrina. Hoy, muchísima expectativa de lo que pudiera ocurrir en la conferencia episcopal cuando se reciba la visita del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y los alcances que pudiera tener la Iglesia como epicentro del diálogo en un momento coyuntural del país. ¿Cuáles son las expectativas que hay en este sentido? Bueno, el acercamiento del Poder Ejecutivo a través del ministro Rodríguez Torres con la Conferencia Episcopal Venezolana, con la Iglesia venezolana y sus pastores, nos parece altamente positiva. Nosotros hemos venido insistiendo en que la Conferencia Episcopal Venezolana debe constituirse en el epicentro del diálogo nacional, en el centro que permita conjugar esas dos Venezuelas expresadas el 14 de abril a los efectos de concretar una visión progresista, una visión de desarrollo, de crecimiento del país, con la conjunción de los esfuerzos de todos los venezolanos. Y allí, en la Iglesia, existe la disposición, la voluntad y la bondad de la propia Iglesia en prestar ese escenario para fortalecer el diálogo nacional tan necesario para todos los venezolanos. Pareciera que se están tendiendo puentes para propiciar el diálogo. Precisamente el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, decía al líder Enrique Capriles Radonsky que si reconocía a Nicolás Maduro como presidente, se podía propiciar el diálogo. ¿Cree usted que esto es posible? Por supuesto que es perfectamente posible que ese diálogo pueda concretarse, pueda configurarse, producto de la fuerza de los hechos, de la dinámica política nacional, de lo que viene sucediendo en el país en el día a día. Se hace necesario que el país se siente a conversar, se siente a controvertir sobre las políticas que se vienen desarrollando y las propuestas que la oposición y los sectores democráticos de la Venezuela de todos tienen la disposición de llevar a esa mesa de diálogo a los efectos de construir un mejor país que otorgue mayor seguridad, mejor calidad de vida a los venezolanos, una convivencia política, el reconocimiento del otro. De allí parte ese diálogo, por el reconocimiento del otro. Y esta iniciativa del Ejecutivo, a través del ministro, en la conferencia episcopal, intercambiando ideas que puedan propiciar políticas donde la Iglesia pueda de alguna manera coadyuvar a resolver parte de los problemas de la vida nacional, como mediador, como esa necesaria conexidad que debe existir entre la oposición y el gobierno, pues nos parece una iniciativa de altos quilates en la política venezolana de los últimos días. De manera que nosotros celebramos con mucho regocijo este acercamiento y auspiciamos que sea la Iglesia, porque la Iglesia goza de alta credibilidad en el país. Sus pastores han venido contribuyendo de manera permanente con el acercamiento de muchos problemas hacia la solución vía ejecutivo, y allí está su presencia en un problema tan importante para los venezolanos como lo referido a los prisioneros, a los exiliados y a los diputados sometidos a persecución judicial, diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional. Allí la Iglesia ha jugado un papel fundamental. Por ello nosotros insistimos, cuando visitamos al secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Dominic Manberti, en que la Iglesia sea ese factor de intermediación entre esas dos Venezuelas que tanto lo necesitan. Precisamente en ese sentido, el día viernes, en una reunión particular que tuvo usted con el presidente Nicolás Maduro, no oficial, pero de alguna forma pudieron entablar una conversación en la cual usted le hacía un llamado para la reconciliación con los llamados presos políticos. ¿En qué quedó usted con el presidente Nicolás Maduro en ese encuentro informal? Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar brevemente en dos tiempos, al entrar al hemiciclo y al salir del hemiciclo luego del discurso del canciller Elías Agua. Allí, no solamente Edgar Zambrano, sino también Roberto Enríquez y Irán Gaviria, que estábamos muy cerca de Nicolás, pudimos solicitarle
que era necesario, perentorio, que el Ejecutivo tomara decisión sobre un planteamiento que se hizo ya hace 8 meses cuando el presidente de la República, ya fallecido Hugo Chávez, llamó al diálogo nacional y posteriormente cuando Nicolás es juramentado ante el Poder Legislativo, igualmente hizo un llamado al diálogo nacional, llamado que nosotros atendimos de manera rápida a los efectos de poder construir las bases de ese diálogo nacional. Y allí hay 3, 4 elementos que son perfectamente válidos para darle cauce. En primer lugar, una ley de amnistía nacional y reconciliación política que fue consignada ante el Parlamento en el mes de noviembre del año pasado. La disposición y la voluntad política, democrática, de los sectores democráticos del país, de la pluralidad de esa diversidad de partidos políticos que hacen vida en Venezuela, que aceptaron el llamado a diálogo cuando Nicolás comisiona a Cilia, a Diosdado y a Arriaza para atender ese diálogo. El gobierno ha aperturado, ha iniciado una serie de diálogos con sectores económicos de la vida nacional y sectores mediáticos, pero ha ignorado al país político. Ese país político necesario, útil, eficiente, con disposición democrática de participar en el diálogo, está esperando por la iniciativa del Ejecutivo Nacional. Y a esos efectos nosotros le hacemos un llamado permanente al Ejecutivo. No puede ignorarse el país político, no puede ignorarse la opinión de la pluralidad, de lo que representa el Estado constitucional, el respeto a las minorías, a la diversidad y a la pluralidad. Bueno, allí ese país político tiene mucho que aportarle a Venezuela y tiene mucho que aportarle al diálogo. Nosotros vamos a iniciar en los próximos días las organizaciones políticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad, unas visitas permanentes durante la semana a la Conferencia Episcopal Venezolana, para que la Conferencia Episcopal tenga el criterio bien construido de qué están opinando los partidos políticos en Venezuela en relación a 2 temas tan importantes: el diálogo nacional, la liberación de los prisioneros, el regreso de los exiliados y el cese de la persecución política a diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional. Hay un tema bien importante para todos los venezolanos y es el tema de la inseguridad y el control de la violencia en la sociedad. Y para eso el Ejecutivo Nacional ha adelantado un plan, el Plan Patria Seguro, y precisamente la diputada Delsa Solórzano exhortaba a la nueva ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, y le decía que retiraran a los efectivos de las Fuerzas Armadas de este plan. ¿Cuál es la postura de la Mesa de la Unidad en este sentido? ¿Deben salir los efectivos de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana de este plan Patria Segura? Bueno, esta propuesta que realiza la colega Delsa Solórzano es como consecuencia de un hecho acaecido en el estado Falcón, donde muere una madre y su hija, y de manera dramática, cuando con ensañamiento y alevosía se disparan una cantidad indeterminable de fuego sobre el vehículo donde se transportaban esta familia, y eso pues trae el rechazo, el repudio de la colectividad en general. Estos componentes armados del estamento militar venezolano que han salido a la calle como parte de ese plan de seguridad, pues deberían tener una formación para el tratamiento con los ciudadanos, una formación para la prevención y combate de la delincuencia, pero en especial una formación para el tratamiento primario de esa iniciativa, que es la relación directa con los ciudadanos y tener la experticia suficiente para determinar cuándo proceder y cuándo no, de una manera tan categórica y con un resultado tan negativo. Nosotros expresamos nuestra solidaridad con la diputada Delsa Solórzano y su planteamiento, con la familia de las víctimas y con la organización política a la que pertenecen, que es Un Nuevo Tiempo. O sea, que la postura de alguna forma es rechazar la presencia de las Fuerzas Armadas en este dispositivo de seguridad. Es que más que rechazar, que se preparen, que formen parte de un esquema de seguridad bien acabado que debe iniciarse con la formación de los funcionarios. No debe ser una acción reactiva, sino debe ser una acción propositiva, sistemática,
orgánica del componente armado venezolano para coadyuvar a los organismos de seguridad del Estado y a las distintas policías del país para combatir la delincuencia. Mañana hay sesión en la Asamblea Nacional. Hasta ahora, ¿cuáles son las expectativas en cuanto a la agenda legislativa que se va a debatir el día de mañana? Bueno, mañana, como todos los días, como todos los martes, debe realizarse la sesión. Nosotros todos los lunes a las 11 de la mañana, los 5 jefes de fracción de la Mesa de Unidad Democrática, nos reunimos para establecer el desarrollo de la agenda, luego de conocer la agenda del día por parte de la mesa directiva del Parlamento, y en consecuencia allí fijamos la posición que vamos a llevar en la sesión. Nosotros siempre hemos estado dispuestos al debate de las distintas materias de problemas de la vida nacional. Hemos estado planteando el debate sobre la inseguridad, que ha sido negado de manera permanente por la mayoría en ese Parlamento. Hemos planteado el debate sobre la situación económica del país, sobre los actos de corrupción que de manera permanente se vienen observando y se denuncian y no se debaten en el Parlamento, que debería ser el escenario ideal para controvertir sobre las funciones fundamentales que tiene el Parlamento, la legislación, la Contraloría de la Función Pública y el debate político. Y en ese debate deberían fijarse las posiciones para que, en consecuencia, tanto el Poder Legislativo como los otros poderes del Estado puedan morigerar políticas, puedan tener elementos que permitan construir una mejor Venezuela y que le permita a los poderes del Estado actuar en consecuencia ante el planteamiento nacional. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente, la postura que tiene el nuncio apostólico de rechazar la huelga de hambre y poner un poco fin al conflicto universitario, ¿cuál es el respaldo que puede dar a esta petición la Mesa de la Unidad? Bueno, la postura del nuncio apostólico obedece a los principios de la Iglesia de no llevar a grados extremos donde se ponga en juego la vida de los ciudadanos para llevar adelante una protesta. Creemos que allí quienes están en la nunciatura y quienes tienen esta postura a nivel nacional deberían considerar la propuesta que está haciendo el nuncio apostólico, que en consecuencia será la propuesta de la Iglesia venezolana. Existen mecanismos que nos pueden acercar a través del diálogo nacional para construir los escenarios que permitan fortalecer la autonomía universitaria, el reconocimiento de la labor que desempeñan los docentes universitarios, pero igualmente las ayudas que reciben los estudiantes a través de los distintos mecanismos, entre ellas las becas de estudio. Bueno, ahora sí se nos agotó el tiempo. Damos las gracias al diputado Edgar Zambrano, representante de la Asamblea Nacional de la Unidad, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que ocurra mañana en la Asamblea. Gracias.